Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la clase de hoy. Hoy no va a ser una clase de yoga, va a ser una clase de estiramientos. Me inspiré en un canal de YouTube que voy a poner aquí abajo para que lo consulten. Lo voy a hacer completo, o sea, voy a hacer los ejercicios, lo vamos a hacer con timer y lo estoy haciendo tanto para que te sirva a ti como que me sirva a mí. Muchas veces nos hace falta como compañía, ¿no? Cuando nos dicen tienes que estirar 30 segundos de cada lado y al final haces como 15 segundos porque te aburres. Entonces, voy a hacer este video para que te haga compañía, te lo colocas de fondo y hacemos este estiramiento. Este estiramiento está enfocado más que todo en estirar el iliopsoas, los glúteos, más que todo la parte frontal y las caderas. Bienvenido a la clase de hoy. Vas a ver que tengo aquí el móvil porque vamos a hacerlo con cronómetro. Yo lo voy a cronometrar. Vamos a hacer 1 minuto de cada lado. No te preocupes si en cualquier momento sientes que es muy potente para ti, no pasa nada, sales de la postura, ¿ok? Coloca el tapete, la esterilla, contra la pared que lo vamos a necesitar para un estiramiento que es duro y es muy profundo. Entonces yo ya acomodé mi esterilla y nada. Genial, ya tengo el set preparado. Pues nada, bienvenido a la clase de hoy. Porque vamos a empezar a calentar la cadera y ok, vamos a comenzar. Nos colocamos en 4 puntos de apoyo y vamos a hacer movimiento articular de la cadera y lo voy a empezar a cronometrar ya. Vamos a hacerlo todos de 1 minuto para que todo nuestro cuerpo esté en balance y equilibrado. Genial, eleva tu rodilla derecha y comenzamos a hacer círculos hacia adentro. Vamos a hacer 30 segundos rotando la cadera hacia adentro. Visualiza hacer círculos con tu rodilla para que se lubrique la articulación de tu cadera. Si en algún momento suena, hay dos posibilidades, dos causas de que sean lo que suena. Uno, la cadera, cambiamos de dirección hacia atrás, y otra es el iliopsoas o los músculos que están muy tensos, porque hay que hacer una activación de los músculos del abdomen, como dice este señor, mejor. Hay que utilizar bien estos músculos, hay que calentarlos bien. En yoga utilizamos mucho la flexibilidad de las caderas y no los practicamos. Ok, detén el movimiento. ¿Qué tal? Espero que muy bien. Hacerlo con cronómetro a veces es como, wow, eso fue 1 minuto. Sí. Venga, vamos a hacerlo ahora del lado izquierdo. Eleva tu rodilla izquierda y empezamos a hacer círculos hacia adentro con tu pierna izquierda. Activa bien el abdomen, que no se te haga curva en la espalda. Eso también estamos haciendo isométricos con el abdomen, utilizando bien la palma de las manos. Yo ya estoy cansada. Bien, cambiamos de dirección hacia atrás. Estamos haciendo 30 segundos en una dirección y 30 segundos hacia otra dirección. ¿Qué tal tienen los glúteos? A mí me están quemando ya. Venga. Venga, 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 venga. 15 segundos. Más hacia atrás. No pares. Seguimos rotando. Genial, detén el movimiento. Uf, buenísimo. Ok, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ok, van a ser 90-90. Este lo vamos a hacer en 2 partes. Primero, vamos a alinear nuestras piernas 90 grados. Es decir, la pierna que se queda atrás está alineado 90 grados hacia el lateral. Y la pierna de adelante está alineada 90 grados hacia adelante. Entonces, vamos a quedarnos primero 30 segundos acá. Vamos a rotar hacia el lado izquierdo. Y nos vamos a mantener acá 30 segundos. ¿Ok? No te preocupes, yo te guío. Prepárate. Tómate tu tiempo para acomodarte. Activas los pies en flex. ¿Ok? Más que todo para que tu cuerpo se active más fácilmente. En punta de pie es más complejo. Y comenzamos. Vamos hacia el lado izquierdo. Tengo mi pierna izquierda adelante y mi pierna derecha atrás.
¿ok? Puedes ir flexionando más tu torso hacia adelante. Puedes ir un poco más hacia la rodilla derecha. Puedes apoyar las plantas de las manos. Y poco a poco, si eres muy flexible, puedes ir colocando los antebrazos en el suelo. Vamos a quedar aquí. Eso es. Detenemos el movimiento. Ya hicimos los 30 segundos. La pierna adelante la extiendes y apoyas todo el dorso de tu pierna, la parte posterior. Y ahora nos vamos a ir más hacia el lado izquierdo. Preparamos primero nuestro torso hacia el lado izquierdo. Inhala y comenzamos el minuto. La pierna adelante activa, la pierna de atrás activa. Como explica el señor en el video, para hacerlo más, si no sientes nada, no sientes ningún estiramiento en la parte posterior y en la cadera interna, vas a llevar más tu torso hacia el hombro derecho, inclinado. Que no se te olvide mantener la espalda recta, el ombligo hacia adentro. A eso nos referimos cuando decimos activa abdomen, activa abdomen. Es que aprietes la barriga, no que la saques. Si me la estás viendo, se nota mucho la diferencia entre sacar y meter. Un par de segundos más. Sigue. Mi tarjeta de la cámara decía llena, así que si notas un corte, lo siento. Ok, levantamos las rodillas y vamos a hacer como limpio en parabrisas. 1, 2, 3. Cambiamos de lado. Me traigo mi super cronómetro. Y empezamos 90-90. 30 segundos. Vamos hacia el lado derecho esta vez. Pierna derecha adelante, pierna izquierda atrás. Siente el estiramiento en tu zona lumbar. ¿Cuál lado es más flexible? ¿Cuál te cuesta más? ¿Cuál tienes que hacer más trabajo? Recuerda que tenemos un lado dominante y el otro, pues no tanto. Exhala, eleva tu torso, detener. Muy bien, extiende tu pierna de enfrente, apoya toda tu pierna derecha hacia adelante y nos vamos hacia el lado derecho. Comienza el minuto y flexiona hacia el lateral derecho, siente la diferencia. Intenta no elevar la cadera derecha, me está pasando más con esta pierna derecha, adelante. Siento el estiramiento más pronunciado. Uf, esta me cuesta un poco más. Tengo los músculos más tensos. Exhala, relájate. Tienes que dejar que tu cuerpo respire para que los músculos se relajen. Activa los cuádriceps para que la parte posterior de tu pierna se siga estirando. Sigue respirando. Ese tipo de estiramiento es muy necesario antes de hacer ejercicio y después de hacer ejercicio. Genial. Listo. Hicimos un minuto. Ok, ve levantando tu torso. Cierra tus piernas. Nos vamos a ir hacia la pared. Reiniciar. Ok, nos vamos a preparar. Pierna derecha en la pared. Como puedes ver, estoy colocando solo la espinilla y la rodilla. Apoya pierna adelante, la planta del pie. Vamos a hacer un minuto directamente, venga. Eleva tu torso, apoya las manos sobre el muslo y te quedas acá. Vamos a hacer un minuto. Siente el estiramiento en el cuádriceps y lleva tu pelvis más hacia adelante. Uf. Esto te va a ayudar a hacer posturas de capada de Raya Kapotanasana cuando te vas hacia atrás. Pero bueno, ahora no es ahora este ejercicio. Simplemente estirar los cuádriceps. Un minuto simplemente. Espero que este video te esté resultando útil y más que todo porque lo estoy cronometrando. Y nada, y te acompaña y lo hacemos un minuto juntos. Sigue estirando, no desistas. Llega un momento que te empieza a doler más, que sientes el estiramiento más tenso, o sea, más profundo. Sigue llevando la pelvis más hacia adelante. Estoy sintiendo el estiramiento todos los cuádriceps. ¡Ah! Venga, 5 segundos más. No sueltes. Y paramos. Vamos a cambiar de pierna. Ponemos la pierna izquierda atrás. Yo acerco lo más que puedo la rodilla a la pared porque es mi flexibilidad. Experimenta cuál es tu flexibilidad y qué necesitas.
tu cuerpo ahora. Te acomodas en la postura y eleva tu torso. Vamos con el lado izquierdo. Uf, 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 uf. Espero que sientas la diferencia entre lado a lado. Recuerda que es solo un minuto. Genial. Es solo un minuto. Buenísimo. Sigue respirando. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu diferencia? Wow. Me siento más tensión. Sigue respirando. Concéntrate en tu respiración. Muchas veces cuando estamos estirando, dejamos de respirar. Y al exhalar es lo que nos permite profundizar más en el estiramiento. Venga, queda un par de segundos más. Con ese par. En castellano los tenemos a todos ligados, ¿verdad? Venga. Un par más. Venga. 3, 2, 1. Listo. Detener. Vale. Bajamos la rodilla izquierda. Y ahora vamos a hacer la paloma. ¿Ok? Vamos a hacer un minuto. Traemos la pierna derecha entre las manos. Y comenzamos el estiramiento. Ok, aquí, por ejemplo, ya comenzamos el estiramiento. Acuérdate que es un minuto. Puedes dejar la rodilla delante flexionada o puedes abrirla y colocarla paralela al borde pequeño de la esterilla para profundizar más el estiramiento de la cadera interna. Yo esta primera ronda la voy a dejar así flexionada y me voy a levantar. Voy a elevar mi torso. Si te sientes incómoda o incómodo, coloca un bloque debajo de tu glúteo derecho. Para que lo entiendas, colocas un bloque debajo del glúteo de la pierna que tienes hacia adelante. ¿Ok? Sigue estirando. Tú conoces tu límite. Si quieres estar flexionado ya, hacia adelante. Si quieres esperar el siguiente estiramiento, sigue respirando. Y listo. Cambiamos de lado. Traemos la pierna izquierda hacia adelante, la derecha hacia atrás. Y comenzamos. Un minuto. Tengo pensado hacer 3 rondas de este ejercicio. Me parece muy útil, tanto para ustedes como para mí, tener un video. Normalmente te dicen, tienes que hacer este estiramiento, el otro. Pero bueno, al final está divertido tener a alguien ahí que lo está haciendo contigo y te dice, venga, yo te estoy cronometrando. La pierna de atrás manténla activa el cuádriceps. Esto te ayuda a activar los glúteos y a entender qué músculos tienes que activar o qué músculos no estás activando cuando haces posturas completas tipo split o Hanumanasana. Muchas personas que son flexibles se dejan ir a la postura y realmente no están utilizando esos músculos para proteger su cuerpo. Así que estos estiramientos te enseñan a ser más consciente. Exhala, suelta. Venga, vamos a volver a hacer 90-90 y vamos a entrar directamente con la pierna de adelante estirada. Pierna izquierda adelante, pierna derecha atrás. Estiro mi pierna adelante y entramos. Flexiono hacia el lado izquierdo y si quiero profundizar más, me pliego hacia adelante y el hombro derecho cae más hacia el lado derecho. Sientes el estiramiento, puedes apoyar antebrazos. Venga, no desistas. Activa tu ombligo. Respira. Venga, tú puedes. Nos queda poco, quedan 10 segundos. Concéntrate en tu respiración. Y listo. Detenemos, cambiamos de lado. Pierna izquierda atrás, pierna derecha enfrente. Traigo mi cronómetro y comenzamos hacia el lado derecho.
Sigue activando tus piernas. No te confíes. Hay que mantener la conciencia corporal siempre presente. Sigue respirando. Venga, falta poco. Este ejercicio está muy bueno para hacerlo después de si haces entrenamiento de piernas específicos en el gimnasio. Inclusive después de este entrenamiento, si tienes un rollo, un foam para hacer masajes y paramos. Están viendo, es súper efectivo hacerlo con un cronómetro. Vámonos a la pared, rodilla derecha en la pared, pierna derecha en la pared, pierna izquierda adelante. Profundiza más si lo necesitas y eleva tu torso. Aquí empezamos el minuto. Siente la diferencia. Pelvis hacia adelante, columna hacia arriba. Activa abdomen. Imagínate que yo estoy ahí y te estoy tirando el pelito de la cabeza. Están pasando muchas cosas a la vez. Activación de glúteos, estiramiento del cuádriceps, de los flexores de la cadera, columna hacia arriba, estira axialmente se llama. Genial. Tin, 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 tin. Respira. Sigue respirando. Un poco más. Cuidado con el pie que tienes en la pared, no lo desatiendas. Es decir, que no se vaya hacia un lado. Bien activo. Un poco más. Venga. Exhala, suelta. Genial. Vamos hacia el otro lado. Aquí es divertido. ¿Qué te parece este tipo de video? Déjamelo en los comentarios para saber si te gusta. A mí me gusta mucho hacer estos videos en YouTube. Por eso lo estoy haciendo. Siempre dicen, venga, entramos con la pierna izquierda atrás y comienza el minuto. Ajá, que siempre comentan que, pues nada, uno tiene que hacer lo que le gusta, lo que ama. A mí estos estiramientos me vienen fenomenal. Y grabar un video para luego escucharme y hacerlo otra vez me viene fenomenal. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Sientes la diferencia? Sigue activando los glúteos para que tu cuerpo se relaje. No desatiendas el cuerpo, el pie de atrás. Sigue estirando. Venga, yo creo en ti. Esto lo puedes hacer en cualquier parte, lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en el gimnasio inclusive. Con las instrucciones. Venga, 5 segundos más. Y suelta. Genial. Vamos a hacer la paloma dormida. Traemos pierna derecha entre las manos y ahora sí, profundiza un poco más en comparación a la primera vuelta. Comienza el minuto. Yo estoy colocando la pierna derecha, la tibia, casi paralelo al borde corto de la esterilla. Tengo mi torso extendido hacia el cielo. Siento el estiramiento en la cadera interna derecha. La externa es donde están los glúteos, ¿ok? Y exhalando, ahora me pliego hacia adelante y voy a hacer 30 segundos flexionada hacia adelante. Eso es. Puedo apoyar mi frente en el suelo, hacer un estiramiento más profundo y dejarme ir. Toda mi parte posterior sigue activa. Vengan 10 segundos más. Exhala. Ok, salimos de la postura. Cambiamos de lado. Pierna izquierda hacia adelante. Pierna derecha atrás. O el lado en que tú estés. Acomódate en la postura. Haz la variación que más se te acomode. Y comenzamos. Ok, siente la diferencia entre lado y lado. Recuerda que los primeros 30 segundos lo voy a hacer
con la espalda extendida hacia el cielo, cuadrando mis caderas hacia el frente, las piernas activas, siendo una leve diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho. Exhala, te pliegas, coloca los antebrazos en el suelo, ombligo activo, espalda bien recta y te sigues plegando hacia adelante. Con cada exhalación te rindes, apoyas la frente en el suelo. Y te dejas ir, sueltas. Venga, 3 segundos más. Exhala, suelta, genial. Ok, la última ronda. Pierna de atrás flexionada, 90 grados, piernas adelante, extendida. Yo ya no sé si estoy dentro del cuadro porque no me estoy viendo. Ok, me van a perdonar. Ok, y entramos. Lado izquierdo, esta es la última ronda. You can do it. Siempre digo eso en mis clases presenciales. Venga, you can do it. Bien activo. Un minutito. Un minutito solo. Sé que estamos utilizando las manos, pero recuérdate que el estiramiento es en las caderas, la parte posterior, la cadera interna. Enfoca, visualiza estas zonas de tu cuerpo, la parte posterior y la cadera interna. Ok, solo un minuto. 20 segundos más. Sigue respirando. Falta poco. 10 segundos. Sigue respirando. 5, 4, 3, 2, 1. Detenemos, cambiamos de lado. Las primeras veces es complejo, ¿verdad? Pero bueno, venga. Y comenzamos el minuto. Hacia tu lado, recuerda, pierna de adelante bien extendida, bien flex. Que los isquiones de la cadera estén apoyados en el suelo y comenzamos a hacer la torsión hacia el lado derecho. Es increíble cuando el cuerpo adelanta pasos y retrocede pasos. El año pasado yo hacía Hanumanasana splits completos sin ningún tipo de molestia, sin ningún tipo de dolor, y ahora directamente me cuesta un montón. Siento que estoy muy apretada, muy contraída y no sé por qué. Bueno, también es por el estrés del año 2020 de la pandemia. Y bueno, en este momento es mediados de julio en España. Me acabo de dar mi primera vacuna, que esto quede como récord. Y detenemos. Venga, vamos con la rodilla derecha hacia la pared. Listo. Rodilla derecha hacia la pared. Y rodilla izquierda hacia adelante. Comenzamos el minuto. Ya saben que si ven estos cortes de video, me quedé sin memoria en la tarjeta. Yo jurando que esto iba a ser súper corto, pero no. Ok. Lo que les estaba explicando es que, como si ustedes estuviesen aquí conmigo, es que para mí siento que estoy rodeada de todos mis alumnos. Ok, hay distintas variaciones en este ejercicio. Puedes traer más la rodilla hacia atrás y intentar traer la espalda más hacia la pared. ¿Ok? A mí me gusta más llevar la pelvis hacia adelante. Es donde siento el estiramiento más profundo. Juega. ¿Qué se siente mejor en tu cuerpo en este momento? Ve hasta donde puedas. Un día vas a poder muchísimo, otro día no tanto. Venga, quedan 10 segundos. Pierna adelante bien activa también. Y exhala, suelta. Uf. Vamos hacia el otro lado. Pierna izquierda en la pared. Esta pared. Comenzamos el minuto. Elevate torso, esta pared mía. Yo no sé, uno tiene que sacrificar una pared en su casa. Por eso esta pared no tiene adornos. Es donde practiqué handstand,
parada de manos o el pino, como lo conozcas, de donde seas. Ay, espero que estés disfrutando este video. Yo la verdad es que me la estoy pasando súper bien. Porque lo voy a subir en YouTube y también me va a servir a mí. Espero que te esté sirviendo muchísimo, que te esté haciendo compañía durante estos ejercicios de estiramiento. Y muchas veces lo hacemos de prisa y corriendo, de verdad, que nos tenemos que tomar por lo menos. Yo te iba a decir una vez al día, pero sé que no es realista. Entonces, no sé, una vez cada 3 días. Vamos a hacer una vez cada 3 días, comencemos por ahí. Cada 4 días, pero vamos a hacerlo. Si vas al gimnasio, si haces CrossFit, utiliza también el rodillo para hacerte masajes, es buenísimo. Exhala, suelta. Muy bien. Vamos a hacer la postura de la paloma. Manos, pierna derecha entre las manos. Acomódate en tu variación. Pues yo estoy asumiendo que sabes un poco cómo entrar en esta postura. Comenzamos el minuto. Exhalando, yo me voy directamente hacia abajo. Apoyo mi frente en el suelo y me rindo completamente. Me dejo ir. Déjate ir completamente. Vamos a dejarnos ir. Vamos a extender las caderas externas. Vamos por 30 segundos. Sigue respirando. Siente el estiramiento, activa glúteos también. Ese estiramiento está muy bueno. Si tienes un rodillo de masaje, pásatelo después de estos estiramientos detrás de las piernas. 5 segundos. Y listo. Vamos hacia el lado izquierdo. Venga. Último lado. Último ejercicio. Acomódate en tu variación. Y comenzamos el minuto. Cuadra las caderas hacia el piso. Que la cadera de la pierna que tienes extendida hacia atrás no se levante. Recuerda que puedes utilizar un bloque, una manta o un cojín debajo del glúteo de la pierna que tienes flexionada hacia adelante. Siente las diferencias. Respira. 15 segundos, chicas y chicos. 5 segundos. 3, 2, 1. ¡Listo! Terminamos los ejercicios. Genial. Batimos las piernas. Listo. Ahora estás listo, lista, preparado para hacer tus entrenamientos de fuerza, para hacer entrenamientos de ejercicio funcional, o si lo hiciste después de tu ejercicio que te tocaba de piernas. Espero que te haya sido útil este video, acompañamiento durante el estiramiento, que es bastante necesario de vez en cuando. Y bueno, comienza, ya sabes, una vez cada 4 días, una vez cada 3 días, una vez cada 2 días y luego una vez cada día después de tu entrenamiento, estiramientos por lo menos de algo concreto que necesites. Pues nada, espero que tengas un bonito día, espero que te guste el video, espero que los cortos de video no hayan sido complejos. Y nada, si tienes alguna sugerencia para hacer más estiramientos, déjamelo aquí abajo y lo hacemos. Venga, hasta luego.